Bueno, entonces empezando con independencia y trayectorias y campos vectoriales conservativos. Para empezar a hablar de eso, vamos a hablar de lo que es una región conectada, una región conectada. ¿Listo? Una región conectada es aquella región en Rn a partir de n mayor o igual a 2, tal que cualquier par de puntos que yo tome dentro de la región, yo los puedo conectar por una curva que sea suave a trozos. O sea, que sus derivadas existan por partes. ¿Listo? Exista por partes. Ejemplos de funciones que sean suave a trozos, por ejemplo, de valor absoluto. Que sea así. Es suave, derivable por este lado y derivable por este otro lado. ¿Listo? Esa significa funciones suaves a trozos. ¿Listo? Más ejemplos, por ejemplo, algo que venga así. Mamarracho es suave, este por este lado es suave, 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 a trozos. ¿Listo? Es derivable. O sea, que sea suave lo podemos asociar a que no tenga picos. O sea, aquí en esta parte no tiene picos, en esta otra parte no tiene picos, en esta otra parte no tiene picos. Y así. ¿Listo? Entonces, estas funciones serían las funciones suaves. Entonces, en una región se dice conectar si cualquier par de puntos yo los puedo conectar por curvas suaves. Por curvas suaves. ¿Listo? Ahora sí, tenemos este primer teorema. Se suponga que un campo vectorial F, da de esta forma, es continuo en una región abierta y conectada D, R2. ¿Listo? O sea, una región que no tiene su frontera, lo podemos comparar con esto. Ujú. Entonces, la integral de línea, esta integral, es independiente de las trayectorias que se tomen. Es decir, si yo tengo mi región D, yo tengo dos puntos en los que inicia y termina la trayectoria. ¿Listo? Si yo tomo cualquiera de esas dos trayectorias, C1, C2, ¿listo? Tal que su punto inicial sea este y su punto inicial y su punto final sea este. Es decir, su punto inicial es igual, coinciden y también coinciden en el punto final. ¿Listo? No importa la trayectoria que yo tome, si me cojo este camino o cojo este camino, ¿qué nos dice el teorema? Que las integrales van a ser iguales. A eso se refiere, que las integrales van a ser iguales. ¿Listo? No importa qué curva sea, lo único que nos piden es que la parte inicial de la curva, de las curvas, sea el mismo, coincidan, al igual que el punto final, que deba coincidir el punto final. ¿Listo? Es lo que tenemos acá. Bueno, este es un ejemplo de una región que no sería conectada. Es decir, yo no puedo trazar una curva suave que me conecte este punto con este otro punto. Tal que esta curva esté dentro de lo azul. No es posible. No es posible. Para eso tendría que pasar por esta parte blanca. Y esta parte blanca ya no hace parte de... ¿Listo? De D. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, entonces ahí prácticamente se toma en cuenta, es como el desplazamiento que hay desde el punto inicial hasta el final sin importar el recorrido, pues, sí. Sí, ahí no se va a tener en cuenta la trayectoria, sí. Ujú. Mm, ¿Listo? Solamente el punto final, el punto inicial y el punto final. ¿Listo? O sea, bueno, no es que no se va a tener en cuenta la trayectoria, es que va a ser la misma sin importar la trayectoria que ustedes tomen, la curva que ustedes tomen. Pero eso va a ser importante para el siguiente teorema. Va a ser importante para el siguiente teorema. Esto parece que tenemos acá. Entonces, este ya sería el teorema fundamental de la integral de línea. Entonces nos dicen, suponga que f, dada por estas funciones escalares, una función m que depende de x y y una función n que depende de x y y,
es continuo en una región abierta y conectada D en R2. Entonces, para R2. Y que ese es cualquier curva suave que se encuentra en D con punto inicial x1y1 y punto final x2y2. ¿Listo? Entonces, si f es conservativo en D con f de xy igual al gradiente de la función potencial f de xy, tenemos que la integral de curva de nuestra función, nuestro campo vectorial, recordemos que es de R, que es de x de y. ¿Listo? De x de y. Bueno, eso va a ser igual a la función potencial evaluada en los puntos. ¿Listo? En los puntos límites. Que sería esto, restándolos, ¿no? Y restándolos. Que se parece mucho al teorema fundamental del cálculo, ¿no? En cálculo 2. Entonces, este sería el teorema fundamental de la integral de línea. ¿Listo? Entonces, cuando calculemos esto, nos podemos enfocar en encontrar la función potencial. Nos podemos enfocar en encontrar la función potencial. ¿Listo? Es otra forma de resolver las integrales. Eso cuando nos ayuda, cuando, bueno, nosotros teníamos, eso nos ayuda cuando las curvas son muy raras. Por ejemplo, son muy raras. Y supongamos que tenemos este caso que es rarísimo, ¿no? Noten que para ver esta curva, para ver esa curva, o sea, para realizar integrales sobre esa curva, yo la tendría que ver como una curva C1, C2, acá una curva C3, por acá una curva C4 y por acá una curva C5. ¿Listo? Para una curva C5. ¿Eso por qué se los digo? Porque nosotros tenemos una definición, queremos mover un poquito. Ah, mire, estas integrales, esto que hacemos con el trabajo, es lo mismo que resolver esas integrales directamente. Donde el dr, donde el dr era de x, de y, de z. Y la función, este era un campo vectorial de fuerza, ¿no? Entonces, cuando resolvíamos la integral de línea, era esto, resolver cada una de estas integrales. Donde esto era por dx, por dy y por dz. Pero esto para resolverlo teníamos que tener en cuenta la curva para realizar una parametrización. ¿Se acuerdan? Eso era para realizar una parametrización. En el ejemplo anterior, en nuestra curva que tenemos acá, dado que es muy extraña, tendríamos que hacer una parametrización para C1, otra para C2, otra para C3, otra para C4 y otra para C5. Ese hecho de hacer 5 parametrizaciones nos obligaría a realizar 5 integrales. Cinco integrales, además de que una para aquí es una para x y otra para y, ¿no? Claro que es en R2. Entonces sería 5 no más para dx y 5 no más para y. Entonces en total serían 10 integrales. Imagínense, haciendo eso por la definición anterior que nosotros veníamos utilizando. Porque mire, este de x, integral de curva de una función, de una función, dado que nosotros tengamos una parametrización, está dado por esto. ¿Listo? Está dado por esto. Donde x de t es una parametrización de x de la curva C. Y este sería una parametrización para y, para y. Y así, ¿no? Pero entonces, como tenemos curvas muy raras, que para verlas por una curva es muy raro parametrizar, entonces se ve como la unión de otras curvas. Y esa unión de otras curvas nos obligaría a realizar sumas de integrales, lo cual nos tomaría mucho trabajo. ¿Listo? Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es que si usted tiene estas condiciones, ¿no? Sobre una región abierta conectada de, entonces, no importa usted la curva que usted tome, puede ser muy extraña, por más que quiera, o muy simple, al que comparten estos puntos iniciales y finales,
Entonces, si f es un campo conservativo, nosotros tenemos que la integral de línea va a ser esto. ¿Listo? Va a ser dado por esto. Lo único que nos tomaría tiempo es encontrar esta función potencial, pero no nos demoraríamos tanto como calcular 10 integrales. ¿Listo? No nos demoraríamos tanto como calcular 10 integrales, lo cual sería algo desastroso, ¿no? Preguntas, hasta ahí. Entonces no tiene importancia este teoremita, ese teoremita. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ¿puedo pasar? ¿O alguien está copiando? Bueno, no dijo nada, entonces sigamos. Ahora tenemos este teorema. Entonces, supongamos que f de x, y es continua en una región abierta y conectada a D, de R2. Entonces, f es conservativo en D. Sí, solamente sí. Es decir, f yo lo puedo ver como el gradiente de una función escalar en D, sí, solamente sí. Esta integral es igual a cero para cualquier curva cerrada suave en D. Entonces, por ejemplo, esto. Esta es suave por partes, ¿no? Por ejemplo, esta es una curva cerrada por partes. Esta otra curva cerrada por partes. Esta grande también es una curva cerrada por partes. Esto suave por partes. Y lo mismo esto. También es una curva cerrada y suave por partes. Entonces el teorema nos dice que si f es conservativo, entonces esta integral es igual a cero. ¿Listo? Esa integral es igual a cero. Eso es más por consecuencia del teorema anterior. ¿Por qué? Bueno, las curvas cerradas, supongamos esta, las curvas cerradas tienen algo. Y es que las curvas cerradas yo las puedo ver como la unión de dos curvas, bueno, más curvas. Entonces, supongamos esta primera curva. Esta se llama C1 y va en esta dirección. Como voy a integrar sobre la curva C, entonces la otra curva que yo construya también debe ir en la misma dirección de C1. ¿Listo? También debe ir en la misma dirección de C1. Esta sería C2. ¿Listo? C1, C2. Entonces, voy a llamar este punto como A2, este como A1, por ejemplo. A1 y A2. ¿Listo? A1 y A2. Para nuestra función C1, para nuestra curva C1, el punto inicial, ¿cuál sería? A1, ¿cierto? Y el punto final sería A2. Pero para C2, el punto inicial sería A2, nuestro punto final sería A1. ¿Listo? Sería A1. Entonces, supongamos que tenemos F. FC, XY, D. ¿Listo? Y esto va a ser la integral S1 más la integral sobre S2. ¿Listo? Ahora, ahora, si yo quiero que esta curva, si yo quiero que la curva C2 coincida ¿en qué? En los puntos iniciales y finales. Es decir, que para C2 A1 sea el punto inicial y A2 sea el punto final, lo que tengo que hacer es cambiar la orientación de la curva, ¿cierto? Eso es lo que tendría que hacer. Entonces nosotros vimos que para cambiar la orientación de la curva, tenemos que multiplicar por menos.
Y aquí la curva C2 también se multiplica por menos, referenciando a que le cambiamos la orientación de la curva. ¿Listo? Orientación de la curva. Esta curva que tenemos acá es la misma C2, pero cambiándole la orientación. En vez de decir que ahora va de 1 hasta 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si le cambiamos la orientación, si le cambiamos la orientación, la curva C1 y la curva menos C2 serían dos curvas que coinciden con su punto inicial y su punto final. Y el teorema anterior me dicen que estas son iguales, o sea, la integral de línea son iguales. O sea, esta integral de línea va a ser igual a esta. Y como se están restando, pues eso nos va a dar cero. Eso nos va a dar cero. ¿Listo? Por eso tenemos este resultado. ¿No? Tenemos este resultado. Entonces, si f es un campo conservativo, pasa esto, que las integrales de línea son iguales. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Usted que es para curvas cerradas suaves. ¿Listo? Curvas cerradas y suaves. Bueno, ahora tenemos este teorema. Supongamos que m de x y n de x tienen primeras derivadas continuas en una región D, simplemente conectada. ¿Sí? D solamente nos piden que sea conectada, no nos piden con una condición de que sea abierta o cerrada, no, solamente que nos piden que sea conectada. Entonces la integral de línea de esta función es independiente de la curva de D, si solamente si se cumplen estas condiciones, si se cumplen estas condiciones. O sea que la derivada parcial de esta función con respecto a y es igual a la derivada parcial de esta con respecto a x. ¿Listo? Eso lo podríamos asociar a esto. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos una función escalar, entonces aquí lo que teníamos es que esto qué, es que la condición es que las derivadas parciales fuesen continuas y derivables con segunda derivada continua. Entonces las derivadas cruzadas, es decir, esta con respecto a y esta con respecto a x, iban a ser iguales. Entonces que aquí se puede comparar algo así. ¿Listo? Ya que este está siendo multiplicado por x y este por y. ¿Listo? Aquí un último teorema y empezamos con el teorema de Green, que es donde vamos a hacer más ejercicios. Y vamos a hacer un ejercicio de esto, o sea, resolviendo alguna integral. ¿Preguntas? ¿Alguien está copiando? A ver si lo espero o sigo. ¿Nadie? Bueno, bueno, alguien respondió. Ah, listo, Juan Manuel. Voy a esperar que copie y hacemos. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. ¿Listo? Sobre todo el teorema anterior de resolver la integral de línea, encontrando el campo y la función potencial. ¿Listo? Nos quedan 10 minutos. Que no olviden, apenas acabe la sesión, vuelven a iniciar a este mismo enlace.
¿Listo? Listo. Entonces sigamos. Voy a borrar esto para hacer ahí un ejemplo. Y ahorita copiamos el teorema aquí. Bueno, entonces tenemos, aquí lo que tenemos es un teorema fundamental de la integral de línea, pero ¿para qué? Para funciones o campos vectoriales de R3. ¿Listo? Aquí ya nos piden un campo vectorial continuo, una región de esto abierta y conectada de, ¿listo? Entonces, F es conservativo, si pasa esto, sí, solamente sí. Esta integral de línea es independiente de las trayectorias. Además, si C es una curva suave por partes, con punto inicial x1, y1, z1 y punto final x2, y2, z2, tenemos que esta integral de línea va a ser evaluar la función potencial en sus límites, ¿listo? Y restar, y restar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿listo? Eso sería igual a encontrar esto, lo que es esto, la antiderivada, sería algo equivalente a lo que veníamos haciendo en cálculo 2. Bueno, entonces vamos a buscar algún ejemplo, un ejercicio de esto, ¿listo? A ver cuánto queda, quedan 5 minutos, quedan 5 minutos. Vamos a hacer eso. Uy, este que se ve poquito a poquito. Y eso le sirve para ejemplo de algún ejercicio que veníamos haciendo. Por ejemplo, esa integral. Yo creo que esto va a tocar copiarlo en el otro documento. En el otro documento. ¿Alguien está copiando esa parte? ¿Cómo? No, profe. Bueno, entonces sigamos. Vamos a cambiar de diapositiva porque esta ya no me deja agregar páginas. ¿Listo? Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo del visto del último teorema. ¿Listo? Entonces nos piden lo siguiente. Nos piden resolver esta integral de línea, 2x por coseno de z menos x al cuadrado por el de x más z menos 2y, z menos 2y de y más más y menos x al cuadrado por el seno de z. Ujú, por el diferencial de z, donde c es una curva que va, que va desde 3 menos 2 0 a 1,0, pi. 1,0, pi. ¿Listo? Bueno, uy, no sé nada. No, que terminé copiando en la primera página. En la segunda es. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a realizar esta integral. Vamos a realizar esta integral. Bueno, aquí en esta clase de ejercicios, esta función, es- el campo vectorial dado por estas coordenadas, ya es un campo conservativo. ¿Listo? Además que solamente me dan los puntos inicial y el punto final. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la función potencial. Entonces, este ejemplo nos sirve de igual forma para aprender a encontrar la función potencial de una función que depende de tres variables. Ya aquí no hemos hecho un ejemplo de esto. Entonces, nosotros tenemos que f de x será igual a 2x. Bueno,